Estamos hoy con un nuevo video tutorial para la serie Arduino de programación. Hoy explicaremos cómo funciona un acelerómetro y cómo podremos manipular estas medidas para encender unos LEDs. Básicamente este acelerómetro lo que nos permite es medir la aceleración de la gravedad, y lo que haremos es que a partir de un umbral se enciendan unos LEDs, uno para el eje X, uno para el eje Y y uno para el eje Z. Bueno, estamos aquí para hacer una pequeña demostración de cómo es el funcionamiento del circuito. Por un lado tenemos 3 LED indicadores y, como podemos ver en la imagen, también estamos alimentando todo el circuito con una fuente de alimentación, lo cual permite un poco más de autonomía, ya que normalmente solemos alimentarlo mediante cable USB. Y esto nos limita un poco a hacer cositas más avanzadas, ¿no? Con esta fuente de alimentación podemos regular el voltaje aquí con el potenciómetro. Y bueno, hemos puesto 5 voltios ya que es la tensión de entrada del Arduino. Ahora pues mira, pondremos como el funcionamiento. Lo que hace básicamente es cuando supera un valor alto en los diferentes ejes se enciende un LED. Por ejemplo, cuando alcanza un valor alto en el eje Z se encendería el LED rojo. Cuando alcanza un valor alto en el eje Y se enciende el LED amarillo. Y cuando alcanza un valor alto en el eje X se enciende el LED verde. Bueno, aquí pues como podemos ver en la pantalla, definimos diferentes constantes, las cuales irán conectadas a diferentes pines del Arduino. Esto se ha hecho así porque es una forma de una estrategia de programación mucho más óptima, y permite que sea el código mucho más legible y con la facilidad de que cambiando, por ejemplo, aquí, si yo quisiera conectarlo al pin 7 digital del Arduino, pongo un 7 y simplemente con ese cambio se modificaría. Se definen las constantes, las variables X y Z, donde se guardarán los valores analógicos recogidos por el sensor. Aquí en la rutina de inicialización definimos que el eje X, eje Y y el eje Z son entradas, y que los LED, de tanto el amarillo como el rojo y el verde, son salidas. Se define la comunicación serial a 1900 baudios. Y aquí en la rutina principal, en el while loop, empezamos leyendo el valor analógico recogido por el sensor y lo guardamos en la variable X, y análogamente lo mismo para el eje Y y el eje Z. Imprimimos estos valores por pantalla con un pequeño salto de línea para que quede mucho más estructurado. Y bueno, y aquí en esta última parte del programa pues se ha hecho un poquito el código un poquito más jugoso, intentando que tenga un poquito más sea un poquito más visual, ¿no? Entonces aquí se ha definido que a partir del valor 400, cuando se supera este valor, pues se encenderá un LED verde, y si no, pues se apagará. Lo mismo para los demás valores, para los más ejes, el Z y el Y. Y bueno, y se ha hecho un poco para que, como esto al ser un valor ya relativamente alto, entendiendo que el sensor tiene un rango dinámico entre 550 valor máximo y 160, 150 valor mínimo, pues se ha considerado que 400 ya es un valor alto. Bueno, en cuanto a las conexiones, tal y como podemos ver aquí en la imagen, por un lado tenemos el Arduino Nano y por otra parte tenemos el MMA7361, el cual pues es el dispositivo, el acelerómetro en este caso, ¿no? Las conexiones se han realizado de una manera muy sencilla. Se lleva los pines 2, 3 y 4, el eje X, eje Y, Z, a 3 pines analógicos del Arduino, y se podría llevar a cualquiera de los que quisiéramos. En este caso se ha elegido el A0, el A3 y el A4, pero podría haber sido el A1 o el A2, o bueno, como quisiéramos. Por otra parte se lleva la alimentación y la tierra del acelerómetro, y la entrada está de 3,3 voltios, se lleva una resistencia de 10 kilo ohmios y a su vez a tierra, porque bueno, es necesario proteger esta entrada, ¿no? ¿Vale? Y por otra parte, esta conexión también se ha realizado al pin sleep, que el cual es un pin interesante que dispone el acelerómetro, y se encarga de que cuando el acelerómetro ya no esté en funcionamiento, pues entra en un modo como de ahorro de energía, ¿no?
Después estos tres pines, estos dos pines más, el 9, el 10 y el 13, pues se han llevado a tierra, ya que uno de ellos, por ejemplo, el 10 es la referencia que toma el sensor. Y finalmente, la última parte del circuito, se han conectado estos tres LED. Las conexiones de los LED son muy sencillas y simplemente se lleva una resistencia de 220 ohmios a tierra, y a la pata positiva del LED se conecta al pin, en este caso de 2, un pin digital. Se podría haber llevado cualquier otro, y bueno, análogamente la misma conexión para los otros dos LEDs. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido mucho, que hayan visto cómo puede funcionar un acelerómetro. Las conexiones y la programación es extremadamente sencilla. Y bueno, esperemos que lo puedan hacer ustedes en vuestras casas y hasta pronto.